Tiendas de comida callejera proliferan en Quito, específicamente en el Parque La Carolina. 29 productos alimenticios de comerciantes autónomos no regularizados fueron analizados por la Secretaría de Salud. Estamos hablando de carnes de res, pollo, cerdo, tanto crudas como cocidas, embutidos, donas y chaulafán. Los resultados arrojaron que el 66% de las muestras estaban contaminadas con microorganismos nocivos para la salud. Un grado de contaminación, tanto por presencia de coliformes fecales, también por la presencia de otros elementos como por ejemplo bacterias de Escherichia coli, entre otras, y también moho en algunos alimentos. El estudio se realizó en el mes de enero de este año, en el cual se evidenciaron condiciones deficientes de higiene durante la preparación, manipulación y venta de alimentos. Al ser comerciantes no regularizados, las sanciones están enmarcadas en el mal uso del espacio público. Pero están cumpliendo ya con trabajo comunitario porque es convalidable la sanción. La sanción por ejercer comercio autónomo sin las autorizaciones es de la mitad de un salario básico unificado, esto es $230. En un recorrido por el norte de la capital, el comercio informal se ha tomado las calles. Los bajos precios de los productos es una de las principales razones por las que la ciudadanía prefiere comprar en la calle. Es más barato que irme a un restaurante. Imagínese, aquí, un restaurante aquí por lo menos ha de estar unos $5. ¿Usted con cuánto está comiendo? Con $1.50. Si bien la alerta que motivó los operativos fue por denuncias ciudadanas de un presunto uso de carne de paloma en los chaulafanes que se vendían en el parque, la Agencia Metropolitana de Control aún no ha podido comprobarlo. Dado a las condiciones, entiendo, de la cocción de los alimentos, esto no se pudo verificar. Sin embargo, pues vamos a hacer más muestreos. Además, hay otras novedades. 150 latas de atún y de sardina fueron retenidas en el Boulevard de las Naciones Unidas. Los comerciantes borraban las fechas de caducidad para engañar a los clientes. Con estos antecedentes se van a mantener los controles en toda la ciudad, informó Priscila Cadena. Claro que sí, presenta mucha preocupación y es una realidad, ¿no? A veces el presupuesto no alcanza y uno busca algo económico en la calle y muchas veces, como lo señalábamos, estamos acostumbrados a decir, creo que me cayó mal, pesadito, se me aflojó el estómago, ando con dolor de estómago, y quien brinda esa primera atención a veces, porque ya se complican los cuadros, siempre será el especialista. Por eso tenemos junto a nosotros al doctor Moris Valle, él es médico emergenciólogo. Bienvenido, doctor, gracias por su presencia y arranquemos por determinar esto. ¿Cuáles son esos principales síntomas ya cuando ese me cayó pesadito termina convirtiéndose ya en un problema más grave, más severo? ¿Y cuáles son estas principales enfermedades vinculadas a los alimentos con las que llegan los pacientes a las casas de salud y principalmente a emergencias? Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, chicos. Sí, en realidad esto es un problema de salud pública, ¿no? Los pacientes que ingieren comidas en la calle, muchas veces estas comidas no están preparadas adecuadamente. Entiendes esto como la cadena de la preparación, ¿no? La cadena de refrigeración, la cadena de frío, cómo se los prepara, cómo se los almacena, con qué otros alimentos están unidos. Los síntomas son muy variados en realidad y depende mucho también del microorganismo que ingresa al cuerpo. Tenemos muchos microorganismos, bacterias, tenemos virus, parásitos, e incluso hongos, levaduras que pueden producirnos síntomas. Los síntomas por lo general se deben a la respuesta inflamatoria del sistema digestivo. Nos puede dar diarrea, nos puede dar fiebre. El síntoma característico que obliga a las personas a ir a la sala de emergencias del dolor, un dolor tipo continuo, que llamamos retortijón o calambre abdominal. Y muchas veces lo complica más la náusea que llega al vómito, ¿sí? El espectro es variado, ¿no? Hay personas que en realidad les causa muy pocos síntomas y otros que les causa más síntomas. Por lo tanto, los extremos de la vida son los que hay que cuidar, ¿no? Niños muy pequeños, menores de 5 años, o adultos mayores, más de 65. El grupo etario que se encuentra entre estas edades por lo general tolera bien las infecciones, por lo general las resuelve de manera propia y un pequeño porcentaje acuden a la sala de emergencias. ¿Cuándo acuden? Cuando el dolor es intenso, la cantidad de diarrea es muy frecuente o definitivamente hay intolerancia oral. Cuando ya hay vómito, ya no podemos nosotros ingerir líquidos,
ese es un indicativo de que debemos de acudir a la sala de emergencia. Yo lo que decía y lo que estábamos escuchando en la nota, que yo creo que el municipio primero debería empezar con un tema de una multa específica, porque no existe una multa específica para este tipo de cosas, sino los multan por mal uso del espacio público, pero sí debería haber una sanción específica por este mal uso o mal manipulación de alimentos, porque todos tenemos obligaciones y todos tenemos derechos también, así como medimos a ciertas empresas y que tienen tanto control y les exigen tanto control, tengamos que hacerlo también con la gente que vende comida en la calle. Pero doctor, mi pregunta es la siguiente: al momento de consumir en la calle hay productos que han sido cocinados y otros que los podemos comer crudos, como un cevichocho, como una ensalada, como el mango verde. ¿Cuál es el que más tenemos que evitar o tener más control? Porque la idea no es no dejar de consumirlos, sino ser más exigentes también con lo que consumimos. Claro que sí. El problema aquí, como les dije anteriormente, es la manipulación de los alimentos, y definitivamente los alimentos no cocidos son los principales portadores de los virus. El manguito verde. Sí. El manguito verde que ha sido cortado en una tabla de madera que ya fue muchas veces usada, ¿no es cierto? Quizás con las manos de un manipulador o un vendedor que no se asió, y peor aún que pudo haber estado enfermo con alguna diarrea. Suena terrible esto que les digo, sí. pero los coliformes que ustedes escuchan, la palabra coliformes, es un grupo de bacterias que muchos de ellos salen del tracto digestivo humano o animal, ¿no? Entonces ya más o menos saben qué estamos ingiriendo. Los alimentos crudos son el principal problema. El agua, los jugos, todo lo que no sea cocido es el principal problema. Incluso hay contaminación cruzada. Por ejemplo, nos comemos un ceviche de camarón, que en cierto modo los vegetales fueron, o están crudos, ¿no? Fueron picados, manipulados por alguien enfermo, y lo mezclamos con un arrocito caliente. El arrocito caliente no es la causa, es el ceviche que está crudo, ¿sí? Entonces se contamina al arroz y se hace una gran cantidad de carga bacteriana que produce la enfermedad, produce los síntomas, bien. Entonces, claro, los productos que no son cocidos son los más peligrosos. Los productos que son cocidos, por ejemplo, estamos ante una parrillada, unos pinchos que vemos que está humeando, que está caliente, que la carne ya está muy cocida, pues muy probablemente no nos causa el problema. Pero ahí viene, en cambio, el enganche bacteriano, la mayonesita, la salsa de tomate, el ajicito. Que está ahí con esa cuchara que no han limpiado bien, seco, realmente sí, el ajicito que es delicioso. Quizás alguien cogió el ajicito, se metió a la boca y volvió a poner la cuchara ahí. Entonces esos acompañantes son los que en verdad hacen que la comida se contamine de manera cruzada, a pesar de que está cocida. Tenemos, por ejemplo, kioscos que venden los típicos secos de pollo, las guatitas. Es comida cocida, ¿sí? No creo que pase nada, pero cuando le ponemos el ají o nos tomamos una limonada que nos venden ahí, pues ahí van las bacterias, ahí van los hongos, ahí van los virus. Sí, y en realidad hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Ahora, doctor, si nosotros ya comimos por fuera y empezamos a sentir cierto malestar, ¿qué pasa si yo empiezo a hidratarme con estos... ¿cómo se llaman? Bebidas, sí, estas bebidas hidratantes, y no voy al médico y tal vez voy a la farmacia y me automedico con alguna cosa? ¿Puede llegar un punto en el que pasen unos días y me cure, o necesariamente por deshidratación o no sé, tengo que asistir donde el especialista? Sí, esa es una muy buena pregunta. Verán, por lo general la mayoría de infecciones gastrointestinales son autolimitadas, ¿sí? Incluso los médicos tratamos de lo posible de promulgar que no se genere o no se ingiera antibióticos. Dependiendo de la bacteria, dependiendo del virus, dependiendo del parásito que ingresó, por lo general muchas veces es comida contaminada por toxinas, o sea, no la bacteria, sino lo que produce la bacteria, que son toxinas. Esto causa una inflamación, una irritación del intestino que da los síntomas, el dolor, el retortijón, la diarrea, la náusea. Puede ser autolimitado. Yo creo que la mayoría de casos son autolimitados. Sí se puede curar solo, ¿sí? Es más, cuando llegan a la sala de emergencia, muchas veces no colocamos siempre un suero, ¿no? Empezamos a probar la tolerancia oral. Si hay tolerancia oral, pues el tratamiento básico es la hidratación. Los sueros de rehidratación oral son el pilar fundamental para esto, y sí se puede curar espontáneamente siguiendo las medidas. Por eso el punto es los extremos de la vida, ¿sí? Doctor, ahora, ¿qué es lo que sucede o qué pasa cuando los dos comimos exactamente lo mismo y a una persona sí le afectó terriblemente y a la otra no? Las abuelitas o mi abuelita decía como, hay días que el estomaguito de uno está para aguantar ciertas cosas y otras no. Exacto. O yo sí tengo un estómago fuerte. ¿De qué depende de que si comimos los dos exactamente lo mismo, a uno le golpeó terriblemente y el otro no pasó nada? Claro, el principal factor es la carga microbiana, ¿sí?
¿Qué ocurre? Supongamos que nos comimos del mismo cevichito. Usted se comió el mismo ceviche hecho en la misma cocina, por el mismo manipulador, la misma porción. Pero justo a usted le tocó unos camaroncitos o unas cebollas que tuvieron más carga bacteriana. Y a Esteban quizás le tocó menos, ¿sí? Entonces, primero es la carga bacteriana que uno ingiere. Segundo, el estado de inmunidad. Muchas veces uno ya fue expuesto a este mismo microorganismo y ya tiene unas células de defensa en el cuerpo que nos protegen un poco más rápido y más eficientemente que el que no estuvo expuesto. Por eso se han escuchado que el gringuito que viene de Estados Unidos recién come, y usted come lo mismo y no le pasa nada. Es porque ya estamos un poco más ambientados, ¿no? Ya nuestro organismo está fuerte y dice, ¿saben qué? Esto germen ya lo conozco, pues lo aniquilo enseguida. Entonces depende mucho de la carga bacteriana, del grado de inmunidad, el grado de exposición que haya tenido a esta bacteria en específico o virus en específico, y obviamente también la edad, ¿no? O los factores coadyuvantes o morbilidades. Por ejemplo, un paciente diabético no va a reaccionar igual que un paciente normal. Un paciente que tiene artritis y toma corticoides es más susceptible, que él se enferme y el otro no. Doctor, ¿qué tipo de microorganismos o bacterias podrían llegar a ser letales? Porque, bueno, se ha escuchado, recuerdo en el año 2020 una cadena norteamericana, allá sí hay unas terribles cosas, ¿no? Tuvo que cerrar 43 restaurantes, estaba leyendo ahorita que no recordaba la suma exactamente, llegar a un acuerdo por indemnizaciones de $25 millones por un brote de E. coli. Pero, por ejemplo, ¿qué enfermedades nos podría llegar a ser, o microorganismos podrían llegar a ser letales en caso de no tener un control en un tipo de brote alimentario? Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, los coliformes, un grupo de coliformes de coli, pues se llama coli, viene del colon. Este colon tiene muchas variantes, muchos subtipos, muchas familias, ¿no? Alrededor de 150 más o menos. Entonces hay unas que son, por ejemplo, enteropatógenas, otras que son enterotóxicas, otras de enteroinvasivas. Entonces depende mucho de cuál de estas bacterias ingresó a nuestro organismo. Por ejemplo, las enteroinvasivas perforan, causan microperforación en el intestino. Pueden darnos una disentería, diarrea con sangre. Entonces esas podrían llegar a ser letales. Quizás las enterotóxicas no, porque producen así mismo una toxina. No es la bacteria físicamente que invade el intestino, sino que produce una especie de veneno, de tóxico que genera diarrea. Quizás de esas no sean muy agresivas o llegar a ser letales. Pero obviamente para hablar de letalidad siempre hablamos de personas susceptibles, tercera edad, viejitos, deshidratados, inmunocomprometidos. La salmonela tifi, es otro factor que puede generar. Es la tifoidea. La tifoidea y también la salmonela. ¿Qué pasa si, por ejemplo, va una persona con tifoidea y va al kiosquito donde venden, qué sé yo, los cevichochos o algo, y se mete a la boca una cuchara de conají o estornuda o yo no sé, desprende saliva en uno de estos kioscos? ¿Qué pasa a una persona enferma con una de estas enfermedades infecciosas? Claro que sí, por eso es importante el control de la salubridad de la ciudad, ¿no es cierto? Yo diría que es imposible controlar todos los focos de expendio. Es imposible, pero obviamente si se logra hacer una política o una educación de manipulación, se puede prevenir mucho esto, ¿sí? Llegar a la multa, a la sanción pecuniaria, es una vía, pero más es la educación. Si se coge a estas personas, se los sienta, se les dice, mira, si estás enfermo, si estás con tos, si estás con diarrea, si estás con fiebre, pues no trabajes hoy, delega a alguien más. Si alguien viene contaminado a un expendio y tiene contacto con las salsas, con los jugos, con el agua, con los alimentos, pues puede contaminar, porque muy probablemente las heces no fueron adecuadamente separadas por medio de un lavado. Doc, rápidamente, ¿cuántas veces tenemos que desparasitarnos si soy una persona que normalmente, como decía la señora, me sale mucho más barato comer en la calle que en un restaurante? ¿Cuántas veces debería desparasitarme y qué desparasitante debería usar? Sí, hay algunos desparasitantes. Con frecuencia, el país, la ciudad, en realidad no tiene buenos mecanismos de higiene. Es una ciudad, digamos que contaminada. Se recomienda por lo general 2 veces al año. Cada 6 meses una desparasitación completa. ¿Toda la familia? Toda la familia, tanto para gusanos como para amebas o microorganismos más pequeños. Hay muchos, ¿no? Tenemos el albendazol, el cendazol, la nitazoxamida. Hay una variedad importante. Eso es por lo general, por ejemplo, el albendazol destruye a los gusanos, a las lombrices, ¿sí? Les destruye la pared, se destruyen solas. Ay, Diosito. Y los microorganismos como las amebas o los flagelos también se destruyen por medio del cendazol, que es otra molécula que definitivamente destruye su pared. O sea, es como que le quitas la piel a la bacteria y se muere.
al parásito. Cuidarse, no hay más. Cuidarse y también exigir. y esperamos Claro, que se genere conciencia también al tratar estos temas. Nadie está diciendo que estos puestos se levanten y que ya la gente no trabaje. Sabemos que mucha gente trabaja y vive de esto, pero creo que sí es importante generar esa conciencia. Estás alimentando y, como decía el gordito, es de este servicio también que estás dando al resto de la comunidad, que están alimentándose con lo que tú estás haciendo. Y sí, eso es lo importante, que se alimenten con lo que tú estás haciendo, no que existan esta clase de problemas. Generar esta conciencia, que pues sean las cosas básicas, por lo menos una buena lavada de manos constantemente. Se está cogiendo dinero, si se va al baño, que los alimentos también no tengan esta contaminación cruzada. Yo le veo casi imposible. Es que es bien difícil. Yo no quiero dejar de comprar a la señora que me vende los mangos verdes. Yo no quiero, solo quiero que ella mejore el proceso para seguirle comprando. Porque la idea es, dejemos de comprarle. No, porque afectamos a la gente lo hace económicamente. Queremos seguir comiendo en la calle porque es muy rico, hay cosas deliciosas, solo que mejoren los procesos y exigir, ser más exigentes como consumidores. Y la sugerencia a la Agencia Metropolitana de Control también, ¿no? Que emprendan estas campañas a través de redes sociales, que sean muy didácticas, que sean muy amigables también, para que la gente pueda aprender de la manera más fácil y gentil, digámoslo así, muy didáctica, muy digerible, ¿no? Sería bueno, Sarita, invitar a alguien de la Agencia Metropolitana de Control para que nos cuenten de todos los cursos que están dando, de cómo están capacitando a la gente. Ojalá puedan visitarnos sí, algún se les rato. ha hecho la invitación, nos dice Sarita, pero no pudieron asistir. En todo caso, topamos este tema que es súper importante, y sí, no dejar de lado también todo lo que hacemos en casa, porque puede ser que también en casa entremos al baño, no nos lavemos correctamente las manos, salgamos y no necesariamente estamos comiendo afuera, lo estamos haciendo en casa. Lavar bien los vegetales, como siempre les recomendamos, lavar las frutas, estar en una constante limpieza de nuestros alimentos y que no exista esa contaminación cruzada, pues obviamente también podemos tener estas enfermedades comiendo en casa. Y un micro plusito a lo que dijo la que... Pensemos que seguimos en pandemia, ¿no? Sigamos lavándonos bastante. Qué bueno haber tenido el importante aporte de un especialista que está en primera mano ahí en la primera línea de atención. Así es, mi querido gordito. Queremos agradecer al doctor Morris Valle, médico emergenciólogo, que nos acompañó el día de hoy. Ya saben qué es lo que puede pasar cuando comemos esta comida con tantas bacterias y hongos, Dios mío, y de todo lo que el doctor dijo, que uno ya se va imaginando en medio que se desmaya. Ser conscientes al momento de manipular los alimentos, eso es lo más importante. Gracias por haber estado junto a nosotros. Más adelante nosotros vamos a tener también pasitos de salsa y bachata. Vamos a ver qué tal nos va con estos dos distintos estilos de baile. Ya regresamos, una pequeña pausa comercial y ya venimos, 10:38.